muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar esta ponencia con una historia breve, ¿no? Victoria se separó de su esposo cuando la menor de sus 6 hijos tenía 6 meses de edad. Han transcurrido 14 años desde esa separación y en tribunales han pasado 12 años. Como ella, millones de madres en nuestro país se enfrentan a la ya de por sí difícil tarea de maternar. O sea, imagínense maternar en este contexto. Y justamente, bueno, se está recorriendo muy rápido la presentación que estamos ahí poniendo, pero maternar ya de por sí solo es un campo minado, ¿no? Ahora imagínense cruzarlo desde las trincheras de los tribunales, de estar navegando contra la burocracia, contra todas las vicisitudes que pueden producirse dentro de un proceso jurídico. Y esta es la realidad, como ya les comentaba, de miles de millones de madres en nuestro país y pues también en el mundo. La maternidad en conflicto, o sea, quiero como que hacer esta acotación, este concepto, es una maternidad que va a ser vivida bajo la presión extrema que tiene desde los litigios, es decir, desde divorcios contenciosos, desde custodias, desde pensiones alimenticias, desde las denuncias de violencia familiar. No solamente estamos hablando de criar, sino de criar en contextos sumamente hostiles. Estamos hablando que vamos a tener, a sostener a nuestros hijos desde las trincheras de audiencias, mediaciones, peritajes psicológicos, los estudios socioeconómicos, los abogados, la burocracia mexicana, la falta de empatía de las autoridades y una montaña física y una montaña rusa emocional que termina drenando física y emocionalmente a las madres. Como abogada familiar, porque no me presenté, y sí me gustaría como hacer esta acotación, soy abogada familiar, he visto esta misma historia decenas de veces. Es por eso que hoy estoy explorando todos estos temas, de cómo el conflicto judicial ha transformado la maternidad, las maternidades, y cuáles son los impactos que van a tener y cuáles soluciones propongo de alguna manera, porque bueno, pues dentro de las cuestiones que he vivido, he visto cuáles son los desafíos cotidianos. No sé si podemos ir recorriendo un poquito más las diapositivas. Están como en un PDF. Bueno, la siguiente. Bueno, aquí les muestro como el concepto, ¿no? Pero me gustó mucho esta imagen porque justamente muestra la dualidad, ¿no? De estar sosteniendo a nuestros pequeños y aparte estar sosteniendo lo pesado que es un expediente judicial. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿cuáles son los desafíos cotidianos que tienen las mujeres que maternan dentro de los conflictos jurídicos? Primero, pues la carga emocional, la ansiedad, el estrés, la depresión, la culpa por no ser suficientemente buena. Logística infernal. Las madres tienen que hacer malabares, literal, para llevar a los niños a la escuela, llegar a tiempo a la audiencia, realizarse el estudio socioeconómico, ir a los peritajes psicológicos y toda esta logística para alcanzar a recoger al niño de la escuela o regresar a tenerlo a alguien bajo su cuidado y entonces estábamos haciendo dinámicas, que salen los niños de la escuela y entonces hay que llevarlos a las convivencias. Es una dinámica de verdad infernal y enfermiza y muchas veces los padres no se detienen a pensar si realmente esto es provechoso para los menores. O sea, no, ellos, es que a mí me lo tienes que traer a las convivencias a las 6 de la tarde, pero ya me lo tienes que traer comido, bañado y con la tarea hecha porque mi convivencia empieza el viernes en la tarde y se termina el domingo en la noche y no hay tiempo para tareas. Entonces, sí son logísticas realmente muy, muy complicadas. Ahora, con la culpa sistémica, de alguna forma el lenguaje judicial llega a ser deshumanizante. Estamos en audiencia y de repente dice el juez, la progenitora, la parte demandada. O sea, como que deshumanizan y no están viendo una madre de familia que está llevando a cabo cierta carga y cierto trabajo de crianza, pues de una manera como lo más efectiva que se puede, de acuerdo a las condiciones y el contexto en el que está viviendo. O sea, se deshumaniza totalmente y ya se convierte parte de un expediente. Hay una revictimización. Ah, mira, te vamos a poner 2,000 pesos de pensión alimenticia, pero no te alcanza. Pues entonces ponte a trabajar. Sí, pero es que ¿cómo voy a poner a trabajar si tengo que asistir a audiencias, tengo que ir a los peritajes psicológicos,
tengo que entregarlo a las 6 de la tarde y resulta que los trabajos que encuentro son de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entonces, ¿cómo le hago? No me puedo teletransportar. O sea, a veces las autoridades piden cosas que son realmente imposibles, humanamente imposibles. Ponen a prueba la maternidad, así, ¿realmente sí eres buena mamá? ¿Realmente sí le estás dando de comer? Y ahí estoy yo como abogada pegando tickets para demostrar que el niño sí come. Porque aparentemente para los deudores y para los progenitores, los niños no comen, o sea, viven de aire y de sol. Y que les des 2,000 pesos al mes, eso ya es más que suficiente y les tiene que alcanzar para absolutamente todo. Entonces son cuestiones que sí se tienen que ir viendo y que pues hay una culpa sistémica, ¿no? O sea, como madres se terminan sintiendo agotadas, luego llegan conmigo así, abogada, es que la verdad ya ni tengo ganas de vivir, o sea, estaba viviendo en un caos. Otro de los desafíos cotidianos, ya no quiso dar vuelta a la siguiente diapositiva. Ay, ok, ya. ¿Cuáles son el impacto que van a tener en los hijos, no? Los hijos se terminan convirtiendo en un arma contra su madre. Se van con el papá y es que mi papá sí me lleva a McDonald's y tú no me llevas. Entonces al papá sí se le premia, ¿no? Porque le dé comida chatarra, pero a la mamá no, porque es que quema la madre. O empiezan también como que no te lo voy a entregar, o sea, ya es domingo en la noche, no te lo voy a entregar. O sea, no, ven por él. No les dan suficiente cantidad de dinero para que se mantengan, o sea, tratan de utilizarlos como un arma. Los hijos también terminan internalizando el conflicto. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, los niños tienen regresiones a la hora de ir a la cama, o sea, se hacen pipí, terminan teniendo conflictos en la escuela, no tienen buen rendimiento escolar justamente porque terminan internalizando todos los problemas que hay alrededor de los litigios. Violencias, las madres también llegan a sufrir muchas violencias. Ya no hablamos solo de la cuestión familiar, ¿no? Que puede ser por parte del mismo progenitor de los hijos o de las hijas, sino también de la violencia que tiene por parte de la familia paterna, ¿no? ¿Qué es lo que me está haciendo la ex suegra, que ya me está haciendo cara, que ya está metiendo acá cizaña para que se lleve a cabo cierto proceso? La violencia patrimonial, como ya les decía, muchas veces dan cantidades económicas que no corresponden a los gastos que tienen los menores. La violencia psicológica, a veces presionan tanto a las madres. Tengo un caso que de verdad que no está en un tribunal del trabajo porque no le trabajó nunca a él, pero la tiene demandada y denunciada en todas las instancias que se pueden ustedes imaginar. Entonces imagínense la carga psicológica que es para esa madre en concreto tener que estar lidiando con las diferentes presiones, o sea, y aparte no me alcanza porque lo que me da no me alcanza. O sea, pero me tiene atacada como por todos los flancos y aparte no me habla. Es una violencia psicológica realmente muy intensa. Violencia vicaria, bueno, ya estamos hablando aquí de cuando ya no quieren entregar los hijos, cuando vemos que hay asesinato de menores, que ha sido como muy, muy común y muy constante en las últimas épocas, y siempre tratan como de utilizar, va muy relacionado con esta cuestión del impacto que hay en los hijos. Maternar en un juicio es como cocinar una cena familiar en medio de un huracán. Todo está volando, pero la mamá tiene que seguir sosteniendo el plato para que no se vaya, ¿no? Entonces, realmente es extremadamente caótico tener una maternidad en estos contextos. ¿Cuál es el rol del sistema contra la abogacía? Para humanizar de alguna forma, porque también me he dado cuenta que nosotros como abogadas, como abogados, tenemos como un poquito esa cuestión, ¿no? Tenemos que tender a humanizar más las causas, o sea, no son un expediente nuestras clientas. ¿Qué es lo que pasa con el sistema? Bueno, con el sistema encontramos varios fallos. Primero, pues demoras demoras judiciales. Un caso puede llevarse de 6 meses si tienen una buena relación como padres, hasta 2 años si hay un buen panorama. Pero casos como el que les expliqué de Victoria al principio de esta ponencia, pueden llevarse 14, 15 años, o sea, los niños hacen mayor de edad y siguen pidiendo que se les entregue la pensión alimenticia. Entonces son casos realmente pesados. Sesgos de género. Las madres tienen que probar mucho más que los padres. O sea, los padres llegan a los tribunales y dicen yo no tengo trabajo, pero las madres sí tienen que probar que son buenas madres y que están llevando a la escuela y que tienen que llevarlos al oftalmólogo, al dentista, que se enfermó y que lo llevan al pediatra, o sea, todo eso sí los pone a prueba las madres como tal. Falta de perspectiva de género, tanto con abogados, porque me ha tocado contrapartes que de verdad no son nada coherentes con, o sea, es que es lo que más puede ofrecer mi
mi cliente lo que más te puede ofrecer es esta cantidad. Sí, pero el niño no come con esa cantidad, el niño no viste con esa cantidad, el niño no va a la escuela con esa cantidad. Los abogados tienden a ser así como ajenos a los problemas, la mayoría, por desgracia. Y también el tema con los jueces, con los secretarios, en general con todos los funcionarios judiciales, ¿no? Si no te alcanza, pues entonces trabaja. No, señora, usted tiene que entenderlo a él. O sea, siempre es como la premisa de estar justificándolo a él. O sea, usted sí lo tiene que entender a él que no gana lo suficiente, pero ellos no nos entienden o no entienden a nuestras clientas que no es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, que hay necesidades que se tienen que cubrir y que no están siendo suficientes. Otra cuestión, pues solo ser un expediente más, que era como algo que ya les platicaba ahorita. Hay una sobrecarga de trabajo en los tribunales que termina deshumanizando a las madres y a sus hijos. A veces las obliga incluso a concluir los casos por miedo, porque ya he tenido ocasiones en las que pues ya vámonos por convenio, ya que se arregla así lo que se puede arreglar, porque ya el secretario de acuerdo nos está presionando y porque nos está diciendo que ya, otras porque de plano ya se quieren evitar el conflicto, el desgaste, decir ya me cansé, ya tenemos tantos años en juicio, vamos a firmar el convenio y ya que se acabe por fin. Que a veces desgraciadamente es donde termina comenzando la realidad, ¿no? O más de golpe, ya no hay como una cuestión judicial que amortigüe. Otra de las cuestiones que aquí se me estaba pasando es pues cómo favorecen a los progenitores. En una ocasión tuve la oportunidad de que se firmara un convenio así como que con esa coacción, con esa presión. Y una de las cuestiones que nos parecía importante a mi cliente y a mí era exponer que esta persona se drogaba. Y la respuesta voy a decir en general, de los funcionarios judiciales fue, bueno, pues entonces no te drogues cuando estás con el niño. Esto termina pegándote y es, ¿cómo le solucionas eso? O sea, no es no te drogues cuando estás en convivencia, no. Es que no te puedes llevar a la menor en convivencia o al menor en convivencia si estás bajo estos influjos, ¿no? O sea, lo ideal sería que sea una convivencia supervisada, pero llegas a los centros de convivencia y resulta que también están atiborrados de expedientes porque no queremos que se los lleven, porque sí llegan a tener peligro latente los menores. Las madres no terminan peleando solamente por los derechos de sus hijos, sino también por mantener el rol de madre en entornos completamente hostiles, con miedos latentes de es que voy a perder la custodia, las culpas impuestas por el sistema es que no eres suficiente buena madre, las culpas impuestas por la expareja o por la familia de la expareja, y la necesidad constante de que tenemos que demostrar que somos suficientemente madres frente a los jueces, frente a los trabajadores sociales, frente a todos los funcionarios en los que nos exponemos, ¿no? O incluso a los ministerios públicos, del DIF, o sea, todo. Tenemos que mostrar que sí somos suficientemente buenas para tener la custodia de nuestros menores. Y aquí me surge esta pregunta, ¿no? ¿Quién termina sosteniendo a las madres? Porque las madres son las que sostienen, entonces, ¿quién termina sosteniendo a las madres? Y es una deuda que ha tenido perpetuamente el Estado con las madres, ¿no? Sobre todo, no solo exclusivo con las madres, quiero decir, sino con las mujeres en general que sostienen infancias. Es muy complejo y es muy complicado que se pueda llegar como a saldar esta deuda que tenemos. Bueno, la abogacía, ¿qué puede hacer? La abogacía puede establecer estrategias concretas para humanizar nuevamente esos expedientes. ¿Y bajo qué métodos? Bueno, reconocer el trabajo de crianza. Justamente creo que estas mesas nos ayudan para que hagamos este trabajo un poquito, empezar a alzar la voz y ver cómo las maternidades son importantes, cómo la crianza es importante para la vida, cómo se sostiene todo el sistema que tenemos actualmente gracias al trabajo de crianza. Evaluar la mediación, porque últimamente los juzgados terminan queriendo resolver todo, absolutamente todo, a través de la mediación. Y a veces no es tan bueno como parece, porque tratan que dos personas se pongan de acuerdo cuando sabemos que tienen contextos de violencia, contextos donde hubo golpes, donde hay malos tratos psicológicos, malos tratos en diferentes áreas que están judicialmente ahí molestándose. Entonces, esos entornos sí llegan a ser complicados y a veces la mediación no es, para mi parecer, un camino muy viable. Entonces, sí tenemos que hacer esto con
de la mano de esta cuestión de la gestión de acuerdos o de desacuerdos. ¿Por qué? Porque, como les comento, en algunas ocasiones se ha señalado que pues, los padres se tienen que ir a convivencia, ¿no? Pero no sé si escucharon hace pocos días que una menor falleció al caer de un 11º piso, no recuerdo exactamente en qué país fue, porque el papá se la llevó a convivencia y estaba borracho, entonces la menor pues se salta de una ventana y desgraciadamente pierde la vida. Aquí sí tenemos que tener una gestión correcta porque ya muchas veces antes en ese conflicto se había señalado que el papá consumía grandes cantidades de alcohol y que era un peligro que una niña de 2 años estuviera con él. Obviamente se fuerzan a convenios, se fuerzan las mediaciones y entonces tenemos estos resultados catastróficos. Terapia paralela al proceso. A mí me parece una cuestión muy fundamental porque incluso como abogados terminamos haciendo la cuestión de terapeuta si no tenemos la formación. Entonces, a veces sí quedamos como muy carentes respecto a esas cuestiones. Bueno, ya para empezar a cerrar esta cuestión, en el nombre del interés superior del menor, se habla constantemente, ¿no? Es que las partes se tienen que llevar bien en el nombre del interés superior del menor. Y suena muy bonito en la práctica, en la teoría, pero la cosa es que un gran número de conflictos terminan mal porque quieren prevalecer los derechos de las infancias, no considerando los trasfondos que hay, como los que ya les comentaba, ¿no? O sea, tenemos un papá que tiene un problema de consumo de sustancias, tenemos un papá que tiene una cuestión de consumo de alcohol y que no está apto para ejercer una crianza que no sea supervisada. Entonces, aun cuando los derechos de los menores son realmente importantes, tenemos trastornos en los progenitores como sociópatas, narcisistas, alcoholismo, que requieren atención especial para los casos concretos y que no pueden seguir pasando de largo por los tribunales. Entonces, que se haga estas denuncias de manera concreta sí me parece importante. ¿Cómo tomamos acción? Bueno, las madres siempre se ha dicho que maternar, lo mejor es maternar en tribu. Entonces, que se creen redes de apoyo, sobre todo para estos casos donde pues hay que entregar a los niños y todo para que sea un poquito más llevadera la cuestión de la crianza. En cuanto para los abogados y las abogadas, los protocolos con enfoque restaurativo, o sea, no estamos hablando de una cuestión adversarial, de estarnos peleando y de decir, no, es que yo tengo la razón y el niño no puede irse a convivencia por nada del mundo con el papá, no, sino hay que ver qué tan bueno es que el hijo esté en esos contextos o qué tan beneficioso va a resultar a la larga, ¿no? Observar bien estas cuestiones y como abogado no ver la cuestión del monto económico, sino realmente observar cuáles son las repercusiones que va a tener para una vida posterior un menor, porque también pues ahí nosotros estamos involucrados de alguna manera. Para el sistema, que se apliquen las normas con perspectiva de género. ¿Por qué con perspectiva de género? Y se ha estado haciendo como muy constante porque todavía yo sigo viendo en los tribunales cómo pasa de largo la perspectiva de género, ¿no? La capacitación constante en temas de psicología, sobre todo los consumos de sustancias, lo de narcisismo y psicopatologías, porque esto no lo ven para nada los tribunales de manera directa. Sí hay un departamento de psicología en los tribunales, pero usualmente demora bastante tiempo que se hagan los estudios, todos los análisis, y nada más se les da como una lectura rápida sin tomar la debida importancia que debería de ser. Bueno, por último, ya para cerrar, pues se necesita un sistema que proteja a las infancias y a sus madres y no que castigue, o sea, de que vamos a castigar porque ella no quiere que se les dé como esta cuestión. Ya para cerrar, pues me gustaría hacer como muy insidioso esto por una cuestión que hablé con una madre. Mi maternidad no es un expediente. Las personas, las mujeres, los niños que están involucrados en procesos de litigios por patrias potestades, por guardias y custodias, por alimentos, por divorcios, no son solo un expediente más y eso es lo que tenemos que rehumanizar como abogados y también los juzgadores. Estos espacios me parecen sumamente importantes y ya para cerrar, pues me gustaría pues agradecerles a todos por su atención. Tenemos por acá, no funciona como mucho este botón, pero bueno, los números de contacto del despacho donde trabajo están igual ahí disponibles. Y el despacho se llama Justicia
ómnibus, es decir, justicia para todas y para todos. Muchas gracias. Bueno, ya también habrá oportunidad para tener los números y desde luego para que se puedan acercar a la doctora Guzmán al finalizar la sesión. Muchas gracias, doctora Guzmán, por su ponencia. Ahora le daremos la palabra a Natalie Bernal Zúñiga, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con su ponencia titulada Maternidades y cuidados en la discapacidad, dignificar a través del cuidado. Hola, buenas tardes. Primero agradecer su interés en esta mesa y voy a dar inicio. La maternidad ha sido articulada históricamente como el máximo deseo y realización para las mujeres. Desde diferentes discursos se nos ha impuesto una serie de características para que se nos pueda considerar como buenas. Es decir, tenemos que ser amorosas, serviles, dóciles, atentas, cuidadosas, tenemos que cuidar nuestro aspecto físico, tenemos que desear ser madres, tenemos que ser sacrificadas y dedicadas a las labores del hogar, por mencionar solo algunas características. Y es a partir de ello que muchas mujeres viven su maternidad a través de la culpa y con la idea de no ser madres suficientemente buenas. Esta situación se complejiza más cuando se tiene un hijo o hija con un diagnóstico de discapacidad, en la cual, en estos casos, dicha maternidad se vuelve una situación única para cada mujer y deben aprender a ser madres de un hijo o hija con características muy particulares. En este sentido, los cuidados se vuelven un pilar fundamental en la vida de las madres, porque de ello depende la supervivencia y bienestar de su hijo o hija, ya que requieren de atenciones especializadas como visitas médicas, medicamentos, aparatos ortopédicos, apoyos para moverse y toda una serie de atenciones que requieren para tener una vida digna. Lo problemático de esta situación es que muchas madres realizan estas tareas de cuidado en soledad, bajo un mandato del deber ser, en el cual se nos ha hecho creer que es nuestra responsabilidad dichas tareas desde el lugar de la abnegación, el sacrificio y soledad, disfrazadas todas de amor, lo que tiene efectos importantes en las madres. Para esta ponencia quiero contarles un poco sobre la experiencia de una madre que tiene una hija diagnosticada con espectro autista, de la cual tengo el permiso para hablar de ello. Ella narra que la maternidad ha sido difícil porque lo ha pasado mayormente sola. El padre de su hija participa muy poco en los cuidados y tratamientos, razón por la cual decide separarse de él. Y cuenta que debido a esta situación, es decir, tanto el proceso de recibir el diagnóstico de su hija como la separación con su ahora expareja, ha venido atravesando todo esto, a ella se le diagnostica con trastorno ansioso depresivo. Si bien el tratamiento que actualmente lleva, que es psiquiátrico, le ha permitido que pueda sobrellevar la vida con cierta normalidad, la maternidad sigue siendo un trabajo cansado, no solo porque su hija requiere de terapias, medicamentos y cuidados muy específicos, sino que todo ello lo realiza mayormente sola. Además de que las escuelas no admiten a su hija porque no ha aprendido a controlar esfínteres, a pesar del esfuerzo de su madre por enseñarle, por lo que tuvo que renunciar a su empleo para dedicarse al cuidado de su hija, solventando sus gastos con sus ahorros y la ayuda económica que puede ofrecerle el padre y su padre y el padre de su hija. Eso es lo difícil de la maternidad, perderse en los cuidados, porque en este caso no hay una red de apoyo suficientemente firme que la acompañe durante el ejercicio de la maternidad y de su propio tratamiento. ¿Y cuántas madres más hay en situaciones similares? Madres que no cuentan con apoyos suficientes, que tienen que renunciar a su empleo, sus estudios, a su vida como la conocían para dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su hijo o hija. La maternidad y la discapacidad en estos contextos se vuelven una situación de fragilidad, entendiendo esta última desde la postura de Sara Ahmed, quien, citando a Eli Clark, dice, abro cita, la fragilidad como una consecuencia de un mundo que es agotador, un mundo que no acoge un cuerpo, de un mundo que no proporciona un hogar a un cuerpo. Cierro cita. Y justamente
El término de discapacidad nos habla de que es la sociedad que dentro de su estructura no toma en cuenta las necesidades básicas de esta población, limitando su desarrollo personal y social. En otras palabras, eso que llamamos discapacidad no se encuentra a priori en el sujeto, sino en las barreras que la sociedad les impone y que por lo tanto no les dan un lugar dentro de dicha estructura. Y en el contexto de la maternidad se vuelve en sí misma una fragilidad ante un mundo que no acoge a las madres ni a sus hijos e hijas, que no los sostiene, que no crea entornos seguros para el desarrollo de su maternidad. ¿Cuántas madres han tenido que luchar para que su hijo o hija ingrese a la escuela? ¿Cuántas de ellas tienen que hacer malabares entre sus trabajos, estudios, la crianza, los cuidados y las tareas del hogar? ¿Cuántos esfuerzos tienen que hacer para pagar las cuentas? Porque un diagnóstico, además de los cuidados y tiempo, implica gastos elevados, dependiendo del caso particular, pero entre médicos, medicamentos, actividades de estimulación físico-mental, ayudas técnicas y adaptaciones, colegiaturas, maestras de apoyo cuando la escuela así lo requiere, los gastos parecen interminables. La maternidad en estos contextos se vuelve agotadora, porque los cuidados son muchos y parecen no terminar. Son cansados y muchas veces se llevan a cabo en soledad. No se trata de esconder todo el trabajo que conlleva el cuidado tras la palabra amor y ser indolentes ante el dolor ajeno. Se trata de cuestionarse, en términos de Judith Butler, de aprender una vida o un conjunto de vidas desde una nueva ontología corporal que implique repensar la precariedad y la vulnerabilidad, así como la dañabilidad, la interdependencia, la exposición, el deseo, el trabajo y las reivindicaciones respecto al lenguaje y a la pertenencia social. Porque un diagnóstico de discapacidad también puede ser usado como una herramienta de exclusión cuando no se crean las condiciones políticas y estructurales adecuadas para que dicha vida pueda prosperar de manera digna y por lo tanto se espera que la madre asuma todas esas faltas y las asuma como propias. Volviendo un poco a la historia de la madre que les narré hace un momento, permite observar cómo las acciones de exclusión, por ejemplo, que la escuela le niegue su derecho de acceso a la educación, conlleva toda una serie de situaciones que precarizan tanto a la madre como a su hija, como el hecho de que ella tenga que renunciar a su trabajo porque no hay quien cuide a su hija y por lo tanto su ingreso económico se ve reducido, y eso tiene otras tantas implicaciones más. Además de la poca participación del padre en la crianza y cuidados de su hija, estas situaciones de precariedad atraviesan su salud a tal punto de ser diagnosticada con trastorno depresivo. Y la pregunta es, ¿cómo no enfermar ante tal escenario? Ante el cansancio, la incertidumbre, la falta de una red de apoyo que la acoja y la acompañe, y también la falta de políticas públicas y de cuidado. No se trata de rechazar ni mucho menos hablar en negativo de la maternidad, pero tampoco se trata de romantizarla bajo el discurso de que el amor de madre todo lo puede y todo lo soporta. Es hablar para darle todos los lugares que necesite en la palabra, en el discurso, pero también en el mundo. Quizás sea importante hacerse la pregunta, ¿cómo hacer esos espacios? George Huberman menciona que las personas pueden singularizarse, abro cita, en el ejercicio del arte, del pensamiento, de la historia o de la política, al hacer de los rostros, de las multiplicidades, las diferencias de su propia inquietud humanitas. Cierro cita. Es situarse desde la diferencia, pero sin los prejuicios. Para el autor, se trata de que, a pesar de todo, pueda aparecer una forma singular, lo que él llama una parcela de humanidad, por humilde que sea, en medio de un mundo que en ocasiones deviene inhumano. Me parece que una forma, y digo una porque seguro habrá otras formas, de crear estos espacios en el mundo o parcelas de humanidad es a través del cuidado, como lo titulé en mi ponencia, de un cuidado que reivindique la fragilidad. Se trata, como dice Huberman, de un reconocimiento del otro, reconocerlo como un semejante y como un hablante. Con esto quiero decir que se debe repensar la maternidad dentro del contexto de la discapacidad, que es lo que hoy convoca esta ponencia, no desde lo individual, porque sería de nuevo asumir que la maternidad se hace en el hogar y en el hogar. Debe ser en colectivo, porque desde la idea de la precariedad de Judith Butler, la precariedad también implica vivir en sociedad,
a partir de que nuestras vidas, en cierta medida, dependen de otros. Es decir, todas las vidas necesitan de una red de apoyo social para poder persistir y prosperar. No hay una vida que no necesite cuidado, cobijo, alimentos y trabajo, porque la maternidad debe darse en condiciones dignas de ser vividas y para ello tenemos la responsabilidad de crear las condiciones adecuadas para que esto suceda. Por ello, los espacios públicos como este congreso son tan importantes, porque permiten encuentros que dan lugar a la aparición de la palabra, experiencia a la inquietud. Como dice Sara Ahmed, una palabra puede hacerse un mundo cuando no tiene espacio para ti. También menciona que los momentos de desorientación son vitales, son experiencias corporales que sacuden el mundo, empujando al cuerpo fuera de las líneas rectas. En el contexto de la discapacidad, se cae la idea de lo que antes se creía saber sobre la maternidad. Es un momento no solo de desorientación por un diagnóstico que no se sabe qué implicaciones tendrá sobre la vida del infante y sobre la familia. También es disruptivo. Es una maternidad que se tiene que reinventar cada día, porque lo que hoy funciona bien para el niño o la niña, quizá mañana ya no. Es reinventar y recrear la maternidad alrededor no solo de un diagnóstico, sino también a la singularidad del hijo o la hija. Es un proceso continuo en donde se va aprendiendo sobre la marcha y a lo largo de la vida. Es por ello que tener una red de apoyo que cuide y acompañe es importante. Ahora quisiera mencionar 3 ideas de Sara Ahmed que me parecen importantes para reflexionar. La primera: el cuerpo puede reorientarse si la mano que se estira encuentra algo en lo que apoyarse. La segunda: los cuerpos que experimentan estar fuera del lugar necesitan ser orientados. Esto es, encontrar un lugar donde se sientan a gusto en el mundo. Y tercera: la cuestión es ¿qué hacemos con esos momentos de desorientación? Si nos ofrecen la esperanza de abrir nuevas direcciones y si estas nuevas direcciones son una razón suficiente para tener esperanza. Estas ideas me parece que plantean la importancia que tiene la presencia de los otros y las otras, de personas que acompañen y ayuden a orientarse. Pero también es fundamental que dicha red de apoyo se acompañe de políticas públicas e infraestructura que le hagan el lugar que por derecho le corresponde a todas las personas en condición de discapacidad y también de neurodivergencia, y que también permitan ejercer una maternidad digna, porque si bien la maternidad debe ser deseada, también debe ser igualmente cuidada en entornos que generen las condiciones necesarias para que ello suceda. Y esto es un trabajo constante. En palabras de Judith Butler, abro cita, el trabajo nunca se hace de una vez y para siempre. Cierro cita, sino que, como la maternidad, habrá que ser inventivos e inventivas, creativos y creativas, para generar los espacios necesarios que permitan a la maternidad ser ejercida y cuidada también desde su fragilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalie Bernal. Vamos a pasar a la siguiente ponencia que tiene 2 autoras y es Gabriela Sánchez Medina y Laura Erandi Cázares Rosales, ambas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con su ponencia titulada Roles y estereotipos que prevalecen, madres cuidadoras en las portadas del suplemento Nosotras Decimos del periódico de La Voz de Michoacán. Muchas gracias, buenos días. Agradecemos mucho la oportunidad que nos han dado de participar en este evento y agradecemos también mucho el trabajo de quienes están organizando, pues porque siempre es complicado, ¿no? Esto de tema de que todo vaya bien y a tiempo. Entonces, bueno, voy a empezar con a dar lectura a este trabajo. En una primera parte y en una segunda parte mi compañera Laura Erandi dará también el cierre de la ponencia, otra parte y el cierre. Bueno, como sabemos, a lo largo de la historia los medios de comunicación han contribuido a la reproducción y establecimiento de roles y estereotipos de género que se encuentran ligados a normas de comportamiento aceptadas o rechazadas en una sociedad.
Esta ponencia se centra en el rol social de las mujeres como madres cuidadoras de las y los hijos para ubicar la construcción de ideales impuestos y aceptados como naturales. Entonces, me parece que liga muy bien con lo que ya comentaba Cintia Ivonne y con lo que Natalí también ahora decía, y bueno, esperemos a Nereida luego, pero me parece que esto es como el antecedente, o sea, como decir de dónde viene, cómo se ha reproducido el estereotipo a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nosotras estamos buscando estos estereotipos de género en distintos momentos y espacios para hacer una investigación reflexiva comparativa, debido a que es una investigación de largo aliento. Llevamos ya muchos años trabajando con estos materiales y además, pues bueno, revisando en distintos momentos y en distintos periodos. El corpus que proponemos está integrado por una serie de portadas del suplemento semanal Nosotras Decimos, publicado en entre 1953 y 1960. Es un suplemento que perteneció al periódico La Voz de Michoacán, el cual estuvo dirigido al público femenino de la época. Pues ahí un poquito vamos, por ahí vamos, ajá, y ya luego vamos viendo las portadas. Ajá. Entonces, el objetivo de esta comunicación es identificar la forma en que se recreó a las mujeres como madres cuidadoras, tanto en las imágenes como en los textos de las portadas del suplemento Nosotras Decimos, para visibilizar roles y estereotipos y reconocer aquellos que prevalecen hasta nuestros días, que ahí es donde conectamos con nuestras compañeras ponentes del día de hoy. Bueno, La Voz de Michoacán, como ustedes saben, apareció en 1948 en la ciudad de Morelia, Michoacán, pero el suplemento surge en 1953. Actualmente todo el material que revisamos está resguardado aquí en la Universidad Michoacana, en la hemeroteca de esta universidad. Bueno, entonces nosotros revisamos, son 407 ejemplares los que existen actualmente, y el contenido prácticamente de todo el suplemento está relacionado con el cuidado de las y los hijos, del marido, el cuidado del hogar y las tendencias de moda y belleza. O sea, también hay ahí un tema que está cargado, otro tema que también recae en nosotras, ¿no? Que es el tema de la belleza. Bueno. Para la revisión de las portadas, nosotros proponemos una revisión de tipo multimodal basada en los estudios del discurso, en donde el enfoque de género es primordial. La revisión se desarrolló a partir de varias etapas complementarias: observación y descripción de la imagen, análisis composicional, análisis textual y discursivo e interpretación simbólica. Y bueno, este método nos permitió estudiar las imágenes como discursos visuales complejos en los que intervienen distintos modos de comunicación, imagen, texto, diseño gráfico y composición, que producen significados sobre la maternidad, los cuidados infantiles y los roles femeninos en el contexto de México, del México de los años 50. En este sentido, entendemos que estas representaciones no son neutras, sino parte de discursos culturales e ideológicos propios de la época, y que aluden además a un cierto tipo de mujeres de recursos económicos medianamente estables y que sabían leer. O sea, nosotras a través del suplemento pues no estamos hablando de todas las mujeres de esa época, sino solamente de un segmento muy pequeño que tenía estabilidad económica y que además tenía acceso al suplemento porque sabía leer. Pensando un poco en las tasas de alfabetización de la época, que tampoco eran tan altas, ¿no? Todavía había un poco de… era para ese entonces. Bueno, entonces el criterio para la elección de las portadas que conforma este corpus fue la imagen. En primer lugar, tomamos en consideración la imagen y luego el texto también que acompaña, aunque por eso se reduce a algunas solamente, y luego en algunos casos, casi en todas las portadas, bueno, ahí están viendo una de ellas, vamos a presentar 3 nada más, en algunas de ellas aparece un sumario
En el sumario está pues el contenido del suplemento y si consideráramos ese sumario, pues el corpus se ampliaría mucho, porque casi todo, en todos los sumarios aparecen temas relacionados con cuidado de las y los hijos. Pero decidimos no tomar en cuenta el sumario. Ese fue uno de los criterios. Bueno, pues aquí tenemos entonces la primera portada. Es una imagen que es del 12 de enero de 1958. La composición articula recursos visuales, textuales y símbolos que construyen una representación específica de la maternidad y de los cuidados infantiles, vincula con los estereotipos de género predominantes en el México de mediados del siglo XX. Bueno, en la dimensión visual, la maternidad como responsabilidad femenina. El elemento central de la composición es la figura del bebé, que está acostado, ocupando una gran parte del espacio visual. La imagen enfatiza el cuerpo infantil mediante un acercamiento que resalta las piernas, las manos y el rostro. Aunque la madre no aparece completamente representada, sí se observan fragmentos corporales femeninos, las manos además con uñas pintadas, que sugieren su presencia constante alrededor del niño. Esta fragmentación corporal es significativa. La mujer aparece definida no como sujeto autónomo, sino como extensión funcional del cuidado materno. La identidad femenina queda subordinada al acto de atender, sostener y vigilar al bebé. El encuadre visual coloca a la madre en una posición periférica, pero indispensable, reforzando la idea de que el cuidado infantil constituye una labor natural de las mujeres. La disposición espacial también contribuye a esta lectura. El bebé está ubicado en el centro, mientras el cuerpo femenino rodea y contiene la escena. De esta manera, la maternidad se representa como un espacio de protección doméstica y vigilancia permanente. Bueno, el diseño sugiere que la crianza adecuada requiere atención constante frente a posibles peligros físicos. Además, viene ahí un texto que dice, que se titula Vigile la espalda de sus hijos, ¿no? Que va reforzando el asunto de la imagen que tenemos ahí. Bueno, la descripción que vamos haciendo es mucho más específica, pero por cuestión de tiempo voy a ir como más en estos elementos más generales. Los textos que refuerzan el contenido, que van a llevarnos al contenido, hay textos ahí que dicen una percherita para su bebé, usted necesita lindos mandiles, ideas para ganar espacio, y una nota que habla sobre María Félix también, ¿no? Entonces, bueno, también al final es como todo este reforzamiento en cuestión de la feminidad o de lo que en ese momento se considera como parte de lo femenino. Ajá. Todos estos elementos. Bueno, vamos a la siguiente imagen. La imagen 2 es del 10 de mayo, además, del 10 de mayo de 1959. Aquí la composición visual y textual se articula en torno al tema Los primeros días del bebé, construyendo una representación idealizada de la maternidad y de los cuidados infantiles. La portada combina ilustración, tipografía y discurso editorial para reforzar modelos tradicionales de feminidad y maternidad. El elemento central de la portada es la ilustración de una mujer y un niño pequeño en un gesto de cercanía afectiva. El niño toca el rostro de la mujer, mientras ambos se miran y aproximan sus rostros, sugiriendo una intención íntima. La escena enfatiza el contacto físico como núcleo de experiencia materna. La composición sitúa a la mujer en una posición dominante dentro del encuadre. Su rostro ocupa gran parte de la imagen y funciona como eje visual. Sin embargo, esta centralidad no implica autonomía individual, sino que está definida a partir de la relación con el niño. Bueno, la ilustración utiliza colores suaves y cálidos, rosados, cafés, azules y amarillos, y produce una atmósfera calmada y afectiva. La mujer aparece cuidadosamente arreglada. Esto resulta significativo porque combina dos ideales femeninos complementarios en la cultura visual de los años 50, la madre cuidadora y la mujer elegante y respetable. Entonces, bueno, pues ahí está. La maternidad no elimina la feminidad normativa, entonces, sino más bien lo que se está buscando es justo reforzar esa
esa maternidad normativa. Bueno, el título principal del texto son los primeros días del bebé. Orienta el contenido hacia la crianza temprana y los cuidados maternos. El subtítulo, Secuencia de una jornada gloriosa, es especialmente revelador. El nacimiento y el cuidado del bebé se describen mediante un lenguaje heroico y emocional que exalta la maternidad como experiencia trascendente. Bueno, el sumario que aparece pues habla de maternidad, complejos infantiles, su título de ama de casa. ¿Qué sabe usted de puericultura? Entonces, bueno, ahí va otra vez en esta dinámica que ya comentaba hace un momento. Y por último, la imagen C. La imagen C es, a diferencia de las imágenes anteriores, esta composición introduce una representación menos idealizada de la maternidad y los cuidados infantiles, mostrando a una mujer sobrecargada por las tareas domésticas y la atención simultánea de los hijos. La ilustración y los textos construyen una narrativa visual sobre la feminidad doméstica, la maternidad intensiva y la división sexual del trabajo en el México de esos años. Bueno, pues si se fijan, es una imagen diferente. Aquí hay caos. Es una imagen donde hay caos, la mujer agarrándose la frente, donde hay cansancio, pero además hay varios elementos, ¿no? Están las y los hijos, el perrito también, y ella con una cesta ahí de ropa, la escoba, e incluso como varias manos, ¿no? Para mostrar movimiento, pero también como para representar esta sobresaturación del trabajo, estas manos que están ahí presentes, ¿no? Entonces, bueno, es una portada que nos parece interesante, que rompe un poco, pero si se fijan, en ninguna de las portadas hay figuras masculinas. Solo está la figura de la madre, incluso en esta donde hay caos, ella tendrá que resolver. Bueno, hasta aquí dejaría mi participación y doy la continuación a mi compañera Laura Erandi. Muchas gracias, gracias. Voy a continuar. Bueno, pues yo voy a hablar un poco para el cierre sobre un contraste con otro campo de dominio ideológico que tenemos, que es la legislación. Entonces, voy a dar lectura. Ya hemos establecido que los medios de comunicación han contribuido en gran medida a la reproducción de estereotipos de género en torno a los cuidados de los hijos y las hijas, y con ello se ha fomentado la cultura sobre el rol de la mujer como la persona responsable. Ahora bien, existen otros campos de dominio cultural que pueden reforzar o contrastar dichos estereotipos, como es el caso de la norma jurídica. Exponemos aquí algunos referentes relacionados. Para los años en los que circuló el suplemento, la legislación sobre los cuidados maternos avanzaba lentamente. En 1960, el artículo 123 constitucional contemplaba que las mujeres disfrutaran de un mes de descanso antes del parto y de otros 2 después, que durante el periodo de lactancia tuvieran 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, y que tendrían asistencia médica y obstétrica, medicinas, ayudas para lactancia y guarderías infantiles. Esta disposición contrasta con lo analizado sobre los contenidos de las portadas del suplemento. En la portada A se muestra una carta de derechos para los niños que se centra en el cuidado infantil bajo la responsabilidad implícita de las mujeres del hogar, que deben ejercer su maternidad protegiendo y vigilando al bebé de manera permanente. No se hace alusión gráfica, simbólica ni discursiva en los textos secundarios a un espacio laboral como opción de desarrollo de las actividades maternas, considerando horarios. Con esto se muestra la invisibilización del rol de la mujer trabajadora fuera de casa, cuyos cuidados maternos ya se contemplaban constitucionalmente. Esto a su vez refuerza el estereotipo de género difundido en la publicación. Esta idea se subraya en la portada B, con el contenido del listado lateral que expresa su título de ama de casa.
al centralizar la vocación femenina en las labores del hogar y como parte de ellas la maternidad. No se incluyen temas en el listado que den referencia a otras opciones de desarrollo de las mujeres en el ámbito profesional, en las que ya se reconocían legalmente los tiempos correspondientes a las necesidades de los cuidados maternos. Para el caso de la imagen C, el contraste con los avances legislativos puede leerse a partir de la sobrecarga de trabajo representada en la portada, en la que la mujer se muestra saturada por las tareas domésticas y los cuidados maternos, que resulta prácticamente imposible poder ausentarse del hogar para realizarse en otros espacios. Se refuerza el estereotipo de género tradicional al no mostrar elementos alusivos a la división del trabajo en las responsabilidades domésticas y del cuidado de hijas e hijos que den cabida al ejercicio de los derechos laborales de las mujeres en igualdad. Finalmente, podemos mencionar que la lenta evolución de la norma jurídica respecto a los cuidados maternos funcionó como reforzador de la reproducción de los patrones de género establecidos culturalmente. Para los años en los que fue publicado el suplemento, solo la Ley del Seguro Social y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado acompañaron la disposición constitucional en la materia. Fue hasta años posteriores que se ha venido legislando sobre estas necesidades de las mujeres ante los cuidados maternos fuera del esquema tradicional. Aquí enlistamos algunos ejemplos significativos. Para el 70, la Ley Federal del Trabajo habla sobre la protección de la mujer embarazada a realizar trabajos que requieran esfuerzos considerables, establecer los tiempos de licencia, el respeto a sus cargos y salarios. Y en 2019 ya establece el permiso de paternidad por 5 días. En 2007, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituye como violencia laboral el impedimento de llevar a cabo el periodo de lactancia y todo tipo de discriminación por condiciones de género. En 2016, la norma oficial mexicana para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida promueve la presencia de facilitadoras interculturales en regiones indígenas que apoyen en el proceso de traducción respecto de los procedimientos médicos. Asimismo, la participación de las autoridades comunitarias, municipales y de la sociedad civil organizada para llevar a cabo acciones que disminuyan los factores de riesgo que afectan la salud materna y perinatal, incluyendo la violencia familiar y de género. Finalmente, en 2019, la Ley del Seguro Social y la Ley Federal del Trabajo establecen la licencia a padres y madres para el cuidado de hijas e hijos menores de 16 años diagnosticados con cáncer. Finalmente, vamos a comentar lo siguiente. Las portadas que presentamos en el trabajo se centran en la imagen de las mujeres como cuidadoras de hijos e hijas, lo que se convierte en uno de los temas centrales que se aborda en el suplemento. Estamos ante un medio que refuerza estereotipos tradicionales de género, algunos de ellos heredados del siglo XIX y perpetuados en el siglo XX. Este suplemento se habla de la vida moderna, pero el estereotipo siempre prevalece. La crianza aparece como una capacidad inherente a las mujeres, vinculada con la ternura, la sensibilidad y la disposición emocional. En este sentido, las tareas de vigilancia, higiene y protección se presentan como obligaciones naturales de la madre, no como trabajo socialmente reconocido. En el México de los años 50, el discurso sobre la maternidad estuvo profundamente ligado a proyectos nacionales de modernización, higiene y fortalecimiento de la familia nuclear. Los medios impresos dirigidos a mujeres funcionaban como instrumentos pedagógicos que difundían modelos de feminidad asociados con la maternidad responsable, la domesticidad, la moral familiar y el cuidado infantil como obligación femenina. Para el caso de la legislación, exponemos por un lado la invisibilización de los avances relacionados con los cuidados maternos fuera del hogar, como una opción de desarrollo para las mujeres, y por otro, el paso lento con el que se ha legislado como un reforzador de la cultura que normaliza a la mujer como la única responsable de los cuidados maternos.
Por último, diremos que no se trata de volver a decir lo que ya en otros trabajos se ha destacado o de corroborar que las mujeres fueron por mucho tiempo el llamado ángel del hogar. Buscamos mostrar que los estereotipos permanecen y son muy difíciles de cambiar. Incluso hoy en día, aun cuando ha habido cambios y hemos avanzado, hay algunos estereotipos que se resisten a desaparecer y siguen pensando sobre lo que las mujeres somos, pensamos y sentimos. Hay temas que en pleno siglo XXI nos siguen preocupando y ocupando, como el cuidado de los hijos e hijas y de otras personas. Muchas gracias. Muchas gracias a Gabriela Sánchez y Laura Erandi Cázares por su ponencia y vamos a cerrar las ponencias con la participación de Nereida Jazmín Pérez Rodríguez de la Facultad de Letras de esta universidad con su ponencia titulada El cautiverio de la madre esposa, juegos, mandatos y socialización del cuidado en las niñas. Gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco se me permita participar en esta mesa presentando el trabajo. Creo que no se alcanza a ver la presentación acá en pantalla. Yo la titulé El cautiverio de la madre esposa, juegos, mandatos y la socialización del cuidado en las niñas. Y creo que se vincula mucho, situándolo así, como el origen, ¿no? Como de la condición de las mujeres en el mundo, en torno a la maternidad, el cuidado, el ser mujer. Bueno, ya la podemos ver acá en pantalla. Bien. También puedo señalar que de lo que voy a hablar hoy es una experiencia de todas las mujeres en el mundo, de todas las niñas, y que todas hemos pasado como por pues este ritual, si lo puedo señalar así. Por eso también les hablo y les pido, evoquen en su memoria qué tipo de juegos tenían cuando eran niñas y niños, qué tipo de juegos jugaban y qué tipo de juguetes tenían, qué les compraban, qué les decían que podían jugar siendo niños y siendo niñas, ¿no? O que no podíamos jugar. Entonces, pues si miramos como estas escenas, vamos a ver que, bueno, de alguna forma se nos decían cómo habitar el mundo siendo niñas, y los adultos, por ejemplo, yo me recuerdo a mí jugando a la casita, a la comidita, paseando muñecas, cuando, bueno, quienes teníamos esas muñecas que tenían pila lloraban, pues las arrullábamos, ¿no? Y les poníamos un chupón, de esta forma como de jugar a la madre. Y bueno, los adultos vemos estas escenas y decimos que ahí hay un instinto materno y que las niñas pues vamos a ser buenas madres, etcétera, ¿no? Pero hoy invito a ver estas escenas con un lente crítico. Traigo en específico, pues hoy hablar cómo se nos ha socializado las niñas desde nuestra infancia, el tema del cuidado, ¿no? Y cómo está mediada justamente por los juegos, los juguetes y los mandatos del deber ser de la mujer, pensándolo que estos elementos constituyen un ensayo temprano de la identidad de la madre esposa, un rol de cautiverio teorizado por Marcela Lagarde, donde la vida de las mujeres se define por el servicio, la domesticidad y el ser para los otros. Entonces, Marcela Lagarde nos permite ver, ay, me brinqué como 20,000. Sí. Bueno, Marcela Lagarde nos permite ver que estos juguetes y estos juegos pues no son neutros, no son inocentes, sino que justamente son pedagogía. Están cargadas de género y nos hablan que justamente adiestran a la niña en el mundo patriarcal a ser madre. Cuando ella en esta obra, titulada Los cautiverios de las mujeres, madre esposas, monjas, putas, presas y locas, esta obra, cuando ella habla de los cautiverios, no se refiere como tal a un encierro físico, a una cárcel. Sí lo habla en el caso de las presas, ¿no? Pero en el cautiverio de la madre esposa habla de una estructura social, político, económica y cultural en donde la existencia de nosotras está definida, digamos, por tres elementos importantes. Primero,
nuestra identidad queda construida históricamente a partir de nuestra expropiación de nuestro tiempo, nuestro trabajo y nuestro cuerpo, ¿no? Ella lo dice, voy a citarla, me permito citarla en página 137, cuando habla de los cautiverios, dice: las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía, de independencia para vivir, del gobierno para sí mismas, de la posibilidad de escoger y de la capacidad de decidir. En esta obra, ella teoriza que la libertad es la capacidad de decidir sobre la vida misma y que las mujeres estamos expropiadas de esta posibilidad. Entonces, el cautiverio no es un hecho biológico, sino que es una imposición cultural en donde a las mujeres se nos va como cautivando, y dice justo que las mujeres ahí también estamos cautivas, porque pues no solo la vivimos de una mala manera, ¿no? Encerradas, sino que aparece el amor y entonces lo vivimos de forma pues muy bonita también. Por eso dice, las mujeres están en un cautiverio, pero también están cautivas, porque aprendemos a habitarlo desde la emoción, desde el amor. Y entonces, bueno, no quiere tampoco avanzar ahora. Bueno, Lagarde identifica tres ejes fundamentales que nos van a ir como dando pistas de cómo se articula el cautiverio de la madre esposa, ¿no? El primer punto es que la madre esposa es una identidad obligatoria para todas las mujeres en el mundo patriarcal, porque bajo esta lógica nuestra identidad se fusiona en dos categorías importantes: somos madres y somos esposas. ¿Por qué? Porque la maternidad es el mandato supremo de realización de las mujeres, ¿no? Todas tenemos que casarnos, y esta situación, el matrimonio, la maternidad, siempre va a estar ligada al amor incondicional, al sacrificio, y también por otro lado la conyugalidad. Tenemos que ser esposas. Y este vínculo civil va a establecerse y va a validar nuestra existencia en el mundo, pero también nos va a posicionar en un estado de subordinación y dependencia, y va a ser desigual. Otro elemento importante que define el cautiverio y que es como el núcleo, es que a las mujeres se nos educa o se nos socializa estrictamente en el ser para los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más nos sacrifiquemos por los otros, más cuidemos, más satisfacemos las necesidades de nuestros padres, hermanos, hijos, o la familia, o amigos, se nos va a valorar. Y nuestro cuidado, nuestro tiempo, nuestras ambiciones no tienen que ser tan importantes, o incluso se sancionan, se critica, se señalan, ¿no? En cambio, a los hombres, desde muy niños, se les incentiva a desarrollar su individualidad, a desarrollar sus proyectos personales, su autonomía, y sobre todo a habitar el espacio público. Y otro elemento también súper importante es justamente cómo las sociedades han pues delegado de manera específica el cuidado en las mujeres, ¿no? Y por eso se llama feminización del cuidado, porque somos en su mayoría las mujeres quienes realizamos estas actividades. Se nombra como un acto de amor y no se reconoce como trabajo, por tanto no se remunera. Entonces, pues ya vamos articulando el cautiverio en el que habitamos las mujeres, pero ¿cómo funciona específicamente en las niñas? Si vemos a los juguetes justamente como un ensayo, como herramientas pedagógicas, bueno, pues decía Marcela Lagarde, justamente la muñeca que llora nos enseña a ser madres, nos adiestra. Y entonces es un ensayo para la maternidad, porque tenemos que ser madres, ¿no? Es nuestro destino. Y también los juguetes destinados a las niñas. Lo que pensaron ahorita que jugaban cuando eran niñas, pues justamente aparece, ¿no? Como cargados, pues, son cargados de género. Entonces nos dice la autora que la pequeña niña juega que es madre, juega a las muñecas, a la casita, la doctora cuida y protege, sana, se despoja de todo, ahí aparece en el ser para todos, para dar cabida a los otros en sí misma, en su tiempo, en sus actividades, en su territorio, en sus afectos, intereses y en sus necesidades. Bueno, por un lado los juguetes, ¿no? Y en el caso de los niños, ¿qué tipo de juguetes se le dan?
carritos, cubos de construcción, y estos juegos pues nos dan cuenta de que promueven la conquista del mundo exterior. En el caso de las niñas, jugar a la casita, jugar a la mamá, jugar a los trastecitos, a la cocinita, nos dan cuenta de que incentivan el juego, pero en el espacio privado. Entonces, eso por un lado los juegos. El otro es el mandato del cuidado fraternal. Quienes son hermanas mayores han pasado por esta experiencia del cuidado de los hermanos menores, ¿no? A las niñas, desde muy temprana edad, se nos va asignando roles, actividades en el hogar. Se nos dice qué tenemos que hacer las niñas y qué tenemos que hacer los niños. Entonces, desde muy temprana edad vamos introduciéndonos en la división sexual del trabajo bajo narrativas de ayuda o colaboración, ¿no? Hay que ayudar a la casa. Y ahí, en ese sentido, aparece el apoyo a la mamá en el cuidado de los niños. También las niñas estamos involucradas, bueno, estuvimos, quienes cuidamos de niñas, estuvimos involucradas en el cuidado y por tanto fuimos mamás de nuestros hermanos. Entonces, este trabajo que también participan las niñas, pues se nos va insertando de forma informal y obligatoria, siempre bajo la narrativa de la ayuda. Ahí hay un tiempo expropiado, porque pues los niños en muchos casos pues pueden llegar de la escuela y pueden ir a jugar, pueden tener tiempo libre para el ocio. En cambio, las niñas llegamos de la escuela a casa y hay que lavar los trastes, hay que ayudar a la mamá a barrer, si queremos ir a jugar, hay que cuidar un rato al niño, si queremos hacer algo, pues primero está apoyar en casa, ¿no? Y me parece que señalaban, ¿no? Todas hemos pasado como por esta experiencia terriblemente y entonces ahí aparece también una doble jornada temprana. Las niñas también participamos en la responsabilidad, mediamos nuestro tiempo entre las responsabilidades del hogar y las responsabilidades escolares. Y por último, también creo que es como lo que hace que lo vivamos de forma cautivadas. Este cautiverio es el proceso de subjetivación a la que la niña somos sometidas. Nos dicen que tenemos que ser niñas buenas. Entonces, pues nuestra subjetividad desde muy pequeña se moldea para agradar, para pacificar entornos. Se nos dice que, bueno, nuestro valor va a depender de cuánto los otros nos dicen, ¿no? Ay, qué linda niña, qué buena eres. Y este proceso de subjetivación se construye a partir del control y la sanción. A las niñas, cuando mostramos rasgos de liderazgo, cuando mostramos fuerza, deseos o imponemos nuestras reglas en los juegos tempranos, se nos dice, ay, mandona, qué conflictiva eres, qué respondona, diría Bell Hooks, o masculina, ¿no? Son como lo que se nos suele decir. Y hay una penalización, se nos va sancionando, no, eso no se hace. Y aparece entonces, tú tienes que ser una niña buena, la sumisión, el control. Se nos va silenciando, o sea, se nos dice que tenemos que sentarnos bien. A las que son chinas, hay que apretar el chongo para que no se salga el pelo. Ahí aparece el control. Hay que ser ordenado. Yo traigo aquí un desorden. Y mi libro lo dice todo. Hay que ser estructuradas, ¿no? Hay que ser limpias, complacientes, abnegadas. Qué buena niña eres, mira, no te da nada de lata la mía. Ay, no. Entonces, todo esto proceso va justamente produciendo inhibición en las niñas desde muy temprana edad, sobre todo de su autonomía y habitar al mundo justamente de esta forma. Para concluir, pues todo esto de lo que he hablado va haciendo que nosotras como mujeres interioricemos el rol en nosotras mismas, que aceptemos el ser para los otros como algo muy, muy natural, que no lo pensemos, porque pues es algo que debemos hacer las mujeres, ¿no? Siempre pensar en los otros antes que en nosotras. ¿Qué vemos en las mujeres como efectos? En las mujeres adultas, quienes fuimos ensayando desde muy temprana edad con todas estas experiencias, pues justamente dobles jornadas laborales, ¿no? Mujeres muy cansadas, agotadas, mujeres en maternidades y matrimonios no deseados. Porque no nos enseñaron a escuchar nuestros deseos, los silenciaron, ¿no? Mujeres dependientes, mujeres sin autonomía, mujeres en casa atrapadas en el trabajo doméstico,
etcétera, ¿no? Para desmantelar el cautiverio, pues retomo ahora que escuchaba a la doctora Guzmán, pues estamos hablando de las niñas, ¿no? ¿Cómo empieza acá? ¿Cómo empieza la identidad de la madre y de la esposa? Entonces pensaba justo en lo que decía la doctora Guzmán, hay que pensar en la crianza y hay que pensar cómo criamos quienes son padres o madres, qué estamos delegando en los niños, cómo estamos educando, desde qué sesgo de género estamos ejerciendo nuestra crianza. Y entonces yo pensaba, no, claro, hay que educar en la corresponsabilidad del cuidado, pero también educar no solo es decirle, tú haces esto, sino también cómo nosotros, entre las parejas, se distribuye el trabajo de cuidado, cómo se integra a la comunidad en general, lo señalaba Natalie, ¿no? El cuidado es importante, pero todos tenemos que participar en él. También democratizar los juegos. ¿Por qué señalamos que los niños no pueden jugar algo y las niñas sí, o a viceversa, ¿no? Juegos sin estereotipos. Y lo vital, que era lo que señalaba hace un momento, ¿no? El ser para los otros, pues entonces hay que enseñar a las niñas también a ser para sí y no solo a los niños. Que escuchen sus deseos, que piensen en sí mismas, en su bienestar, porque eso nos permite a las mujeres adultas, quienes quizá no tuvieron una experiencia de las que le hablo, pensar que yo no deseo ser madre, o sea, y decidir entonces escuchar su deseo, habitar el mundo de forma diferente, criticar, cuestionar, rezongar, responder, ¿no? Entonces, así debemos habitar la infancia desde la libertad. Y creo que desmantelar el cautiverio es difícil, pero pues puede ser posible, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias a Nereida Pérez. Bueno, han sido ponencias bastante sugerentes, bastante enriquecedoras. Tendremos ahora un momento para dialogar con las personas que han asistido y vamos a hacer una ronda primero de preguntas o comentarios y ya después para que tengan la oportunidad de responder. Entonces, ¿quién se anima a iniciar? ¿Ok? Hola, buenos días. Pues primero que nada, gracias por sus ponencias y por poner en la mesa esta temática, cada una, ¿no? Que creo que es muy importante. Es que tengo como varios apuntes que giran en torno al cuidado de la vida, ¿no? En cómo, primero voy a hacer un comentario y luego una pregunta como muy directa. Creo que por ahí hay un eslabón que se nos está perdiendo, ¿no? Cuando hablamos del cuidado de la vida, todos somos responsables del cuidado de la vida, tanto hombres como mujeres, y en un momento de nuestra historia, el cuidado de la vida se delegó a la mujer. Pero ya no estamos en ese momento de la historia, ¿no? Estamos en un momento de la historia en el que muchos hombres han decidido también vivir solos, no solo con su pareja o con su familia, en el que muchos hombres están haciendo un trabajo, ¿no? Personal, y muchas mujeres estamos escarbando en nuestra historia, en la historia de las abuelas, de las madres, y también tenemos generaciones que ya crecimos con otros juegos y con otras madres, ¿no? Yo soy de las hijas de las primeras madres solteras, ¿no? Que araron un camino muy, muy llano para algunas cosas en nuestra generación. Entonces, para mí la pregunta sería, ¿cómo podemos hacer como colectivo humano para responsabilizarnos de la vida, ¿no? De esta vida que tenemos. Todos tenemos un cuerpo, un corazón, la necesidad de comer, de evacuar, de pensar, de hidratarnos, no como hombres ni como mujeres, sino como seres humanos, y eso se le hereda al otro, al hijo de la vecina, a mi propio hijo, al hijo de mi prima, a los que nos ven y nos rodean, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cuidado de la vida que no sea genérico, ¿no? Que sea esa responsabilidad, porque aquí se hablaba un poco de que como mujeres estamos al servicio de la humanidad, ¿no? Sí hay una cuestión, yo soy partera en formación, sí hay una cuestión biológica y hormonal que nos lleva
a una tendencia, ¿no? Muy fuerte. Las mujeres cuando dejamos de menstruar, vuelve la sangre al corazón y entonces nos desapegamos de la sociedad y de alimentar y de andarle resolviendo cosas a los demás. Pero durante toda nuestra etapa reproductiva, la construcción hormonal nos llama a eso. O sea, yo he visto cantidad de mujeres amigas así súper punk, súper autónomas, súper, que una vez que han dado a luz, la cría, porque es instintivo, porque es natural. Ahora, ¿qué pasa? También eso sucede con los hombres. Yo tengo la idea de que si hay alguien que está viviendo, si alguien pierde, nadie gana. Entonces, si vivimos como mujeres un cautiverio, probablemente nuestro otro yo, nuestra pareja, nuestro igual, también tiene su propio cautiverio. También está reprimido. También está siendo oprimido por esa mujer que le está controlando qué va a comer, qué va a vestir, cómo lo va a hacer y le está exigiendo. Entonces, si alguien vive en cautiverio, estamos como seres humanos en un cautiverio bajo ideas y pensamientos que ya no están resonando tanto en nuestro corazón, ¿no? Porque a lo mejor los hombres no producen las mismas hormonas que nosotras, pero sí sienten una necesidad de ser maternados, de alimentarse, de hacerse responsables, de ser autónomos, de tener fuerza, de tener independencia. Y también he visto a muchos hombres que salen a ser proveedores, ¿no? Que también es muy difícil y eso también es cuidar la vida, decir, mi mujer, mi compañera, está cuidando este espacio. Yo, que soy su hombre, con ese adjetivo de ser del otro, de estar comprometido a ese nivel, también sale a buscar la vida y también tienen un complejo, un corazón roto, una madre que faltó, un padre que faltó, y nosotros como adultos podemos ver, mamá siempre va a ser mamá. Pero qué importante y fundamental es la figura de nuestros padres como adultos. Quien tiene una figura paterna, tanto hombre como mujer, se ve, se siente, no sea cual sea. Entonces creo que es muy importante retomar el cuidado de la vida, entendiendo que sí vivimos procesos bien distintos, que sí tenemos que mostrar esa rebeldía, levantar la palabra y poner en evidencia cosas y voces que son más oprimidas, ¿no? Pero volver al cuidado de la vida desde la integridad como humanidad. Entonces, sí hay condicionamientos físicos, hormonales, que nos llevan a otra cosa, pero eso no exime la responsabilidad del hombre de cuidar, de acompañar, de velar en el mismo parto, ¿no? Y ayer tuvimos una presentación de los padres de paternidades presentes que me parecía como muy importante este nivel. Por último, el servicio, ¿no? También el tema del servicio. Creo que como seres humanos venimos a hacer servicio a la tierra, a la vida, a la humanidad, hombres y mujeres, de eso no nos escapamos, aunque nos querramos meter abajo de la cama. O sea, como también no colgarnos esas medallas, no es que yo soy mujer y vengo a servir, no, somos humanos y aquí también sirve el de los tacos, ¿no? Y el del que está en el torniquete y el que va manejando, nos debemos a la humanidad. Y me gustaría dirigir la pregunta hacia la parte jurídica. Justamente ayer pensamos, la parte jurídica en este caso está muy planteada desde la separación de las parejas, ¿no? Que es una situación muy pesada porque además es muy personal e implica como esta relación afectiva. No obstante, las mujeres en proceso de gestación, parto, puerperio y crianza, nos enfrentamos a situaciones legales mucho más fuertes, ¿no? A veces la pareja no es el problema, tenemos situaciones en las que se ha vivido violencia obstétrica, situaciones en las que se ha vivido abuso, situaciones múltiples porque estamos en un estado de suma vulnerabilidad y no todas contamos con una red de apoyo para ese proceso. Mi pregunta es, si una mujer ha sufrido violencia obstétrica en su parto, ¿no? En el hospital, o en donde sea, con una partera también, si quieres, ¿existiría dentro del marco jurídico la posibilidad de crear como un comité, un espacio, alguien que se encargue de representar a la mujer en ese estado de vulnerabilidad para realizar las acciones jurídicas correspondientes? Quiero decir, una madre que está maternando a la edad que sea, pues se va a volver loca, chambeando, llevando al niño, yendo al juicio, y también un padre, porque si el padre se avienta la de paternar y quedarse con el hijo, pues también se va a volver chango, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las mujeres cuando están recién paridas, ¿no? Cuando están en su puerperio?
dentro del marco legal existiría esa posibilidad de que un ente como colectivo representara a las mujeres para que ellas no tuvieran que hacer las diligencias de transitar, como en donde no se necesita su presencia. ¿Se podría hacer, hay como ese espacio? Vamos a ver si hay más preguntas para hacer una ronda y ya después ver las respuestas. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, por favor. Doctora Gabriela, la doctora Laurerandi. ¿Quiénes están detrás de la autoría de esas portadas? Porque pues eso también nos da una idea de quién está interesado en mantener ese discurso. Entonces no sé si ahí en las portadas está el autor. Y bueno, aunque ya sé que no trabajaron lo del sumario, me gustaría pues así si me pudieran comentar brevemente si participaron mujeres en este suplemento. Y bueno, ya por último, ¿cuál fue el impacto que tuvo en ese suplemento el voto femenino de 1953? Gracias. Felicitarlas a todas, hicieron un excelente trabajo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, igual felicitarlas a todas. Yo quisiera preguntar, también está muy relacionado con lo que preguntó nuestra compañera hace un momento, que es ¿cómo podemos distinguir entre esta noción de servicio o cuidado desde la imposición o desde algo que le nace a la mujer desde su autonomía? Gracias. Ok, muchas gracias. Vamos a pasar a las respuestas. Bueno, creo que Cintia Ivonne querías iniciar. Gracias. Bueno, respecto a lo que nos comentaba nuestra compañera, sí hay como tal comités médicos que se encargan de ver las cuestiones, por ejemplo, de violencias obstétricas, de violencias a lo mejor en tema de partería, desconozco si se hace de manera puntual, pero sí hay este tipo de comités. Esto sí sería como importante como señalar, ¿no? Pero más redireccionado a lo que tú comentabas finalmente, ¿no? ¿Se podría que un colectivo me represente a mí, que estoy ahorita en puerperio, digamos? Sí, sí se podría que te represente y no a la vez, porque es dual la pregunta. Porque hay cuestiones y hay instancias jurídicas donde tiene que concurrir la persona afectada. Debemos de recordar que hay denuncias que pueden ser por solicitud de cualquier persona o querellas, que solamente es la parte afectada la que tiene que ir. Vámonos a un caso, ¿no?, de violación. Si mi pareja me violó y durante el puerperio, o sea, estoy yo recién parida, sufrí un caso de violación, yo soy la que tengo que concurrir a las autoridades personalmente, no puedo delegarle. Ahora, si yo recién aliviada me quiero divorciar porque me di cuenta que mi pareja me puso el cuerno o que me dijo que ya no me iba a dar el apoyo con el menor, entonces sí puedo ir y darle mediante una cuestión notarial a una abogada o un abogado para que se realicen todos los trámites y gestiones que corresponden al tema de divorcio. En casos muy concretos tendríamos que analizar. Ahora, me das tú una muy buena idea, ¿no? Porque como ya bien lo señalabas, no podemos, hay muchas mujeres que no tienen tribus que les ayuden a maternar. ¿Por qué no crear esas tribus, ¿no? De manera artificial. A lo mejor estamos acostumbrados a que las tribus son como muy naturales. Vamos a crear tribus artificiales para ayudar a esas cuestiones, ¿no? Tribus que tengan psicólogas que te ayuden a llevar esos procesos. A lo mejor parteras porque pues quieres que sea una cuestión de manera muy natural que se dé el parto, ¿no? Abogadas que te ayuden a darle directriz y abogados, ¿no? Y parteros también. Médicos que te ayuden a cuestiones muy puntuales, a lo mejor de discapacidad o de cuestiones fisiológicas, terapeutas. Sí se podrían crear esas tribus. Justamente yo creo que la doble intención que tienen estos congresos es eso, ¿no? Ir creando esas redes, porque sí se podría llegar a ser un colectivo de esa forma.
a lo mejor también y de manera colectiva se han logrado grandes cambios en la legislación tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Me lo pienso como en las demandas colectivas que son tan famosas en Estados Unidos. ¿Por qué no lograr demandas colectivas acá? Ya vemos que hay unos pequeños pininos respecto a estas cuestiones de colectivas, como páginas de Facebook que queman a los deudores alimentarios. Ya vemos, oye amiga, andas con este chico, o sea, ya vemos este tipo de cosas que están previendo esta cuestión. Otra cuestión que tú también hacías referencia es cómo sostener la vida. De manera conjunta sí la tenemos que hacer. Y creo que la generación que estamos es esa generación de transición. O sea, ya vivimos algunas cuestiones que no nos gustaron tanto, pero estamos cambiando mucho los conceptos, estamos repensando muchas cosas que no, y nos está sonando muchas cuestiones, o sea, de ¿sabes qué? Es que no me gusta de qué manera estás llevando la crianza, tú como mi pareja me puedes ayudar en esto y en esto y en esto, pero ¿por qué si en mi casa siempre lo han hecho así? Sí, pero en tu casa lo llevan así hace 30 años, ¿sabes? Ahorita ya la gente se está deconstruyendo y estamos generando nuevos procesos. Yo tengo fe que la generación, por ejemplo, de mi hijo, ya venga mucho más deconstruida y que tengan otras cuestiones más, más puntuales. Figuras, por ejemplo, como la suegra, ¿no? Que yo veo dentro de los mismos casos que muchos de los divorcios se llevan a cabo porque la suegra estuvo ahí como que interfiriendo mucho en las cuestiones de la dinámica de pareja. Y lo que podríamos repensar, ¿no? Por ejemplo, yo digo, no, pues yo tal vez aplico esta dinámica o le digo a mi hijo que tiene que ser de esta forma para que cuando él tenga a su pareja, pues funciona a lo mejor una dinámica diferente. Y hablando con otras mamás, veo que conectamos en esas cuestiones. Entonces, el repensar, el no asignar justamente a los juegos un género, el repensar en de qué forma estamos llamando en los medios de comunicación las cosas, porque de hecho justo algo me sonaba mucho, Emma Grede, creo que así se llama la CEO, que es como muy famosa porque hizo como negocios con Kim Kardashian. Le hizo la revista Forbes una entrevista. Esta señora de 43 años es multimillonaria. O sea, de la nada se volvió multimillonaria. Y el titular de la revista Forbes es de las revistas más importantes en materia económica, es solo ve a sus hijos 3 horas. No cómo te volviste rica, no cómo lograste convertirte en una CEO, solo ve a sus hijos 3 horas. ¿Por qué no hay titulares con Elon Musk o con Jeff Bezos preguntándole cuántas horas ven a sus hijos, ¿no? Pero justamente el estar repensando y replanteando todas estas formas y también visibilizando las cuestiones de las maternidades que son diferentes, ¿no? Maternidades con niños que tienen discapacidades, maternidades de mamás solteras y ahora cómo vemos que llegan a ser exitosos los hijos, porque dicen, no, es que mamá soltera es sinónimo a este fracaso, ¿no? No, cómo se están replanteando estas cuestiones, sí me parece importante. Y creo que diste como un tip, o sea, le diste como justo al clavo. ¿Qué es lo que necesitamos para concretar todo esto? Crear tribus. Y así, o sea, se podrían hacer como asociaciones muy padres que apoyen a las mujeres en esta situación de vulnerabilidad. Y ya cierro porque me extiendo más. Gracias. Okay. De nuestras ponentes. Bueno, yo quisiera decir que es verdad, las nuevas generaciones están haciendo cambio, pero no podemos generalizar. O sea, acabo de ir al rancho de donde es mi madre, aquí en Cortázar, Guanajuato, el municipio de Cortázar, Guanajuato, y el asunto no está deconstruido y no va por ahí. O sea, entonces, sí las generaciones, una parte de estas generaciones que tienen acceso a determinados espacios pueden ir modificando, pero hay otro sector que no está en ese canal. Entonces, que es un poco, y ahí ligo con la respuesta hacia este lado. Pasa lo mismo con estos medios de 1953, o sea, era el año de la votación de las mujeres, pero entonces los medios tratan de reforzar la figura tradicional. O sea, es justo el empuje desde los medios para prevalecer en ese estereotipo tradicional. Sí hay algunos artículos en la revista, acá además está Citlali que también trabaja ese suplemento,
con otros aspectos, pero también está trabajando ese mismo suplemento. Sí aparecen algunos artículos de alguna feminista importante de la época, pero ahí como es que es la cantidad de información y artículos en de la idea tradicional contra bien poquitos que hablan de esa otra parte. O sea, incluso la portada C, ¿no? El cansancio de la mujer, así el agobio de ya no puedo más, pero luego toda la carga de la romantización de la maternidad. Entonces sí aparecen algunas cosas, pero muy pocas que son aplastadas por lo abrumador de las otras. El autor de las portadas fue Carlos Flores Heras, que tenía estudios en la Ciudad de México y hacía un estudio en la Ciudad de México y ahí hacía las portadas de revistas de otros lugares también del país. Entonces la portada no se hacía en Morelia, sino la mandaban desde la Ciudad de México y pues es interesante quienes trabajan cuestiones ya más técnicas de color y de formatos y demás. Es un ilustrador interesante porque además hay unas portadas bien loquísimas, así como unas medio psicodélicas y así. O sea, sí va teniendo como de los primeros números del 53 a los del 60, empieza a haber variación en la ilustración y lo que va mostrando. Y por último, sí participan mujeres. Es un suplemento en el que está dirigido por un hombre, pero participan mujeres en distintas… y bueno, no siempre las mismas, iba teniendo variación. No presentamos el organigrama, pero sí están ahí las mujeres participando. Y también muchos artículos no tienen autoría, lo cual hace pensar que era pues el director del suplemento quien los escribía. Un poco respondiendo también a las compañeras sobre estas preguntas de cómo hacer del cuidado algo común y el cuidado si es por deseo o por imposición. En las mesas de ayer me llamó mucho la atención cómo las parteras, justamente muchas se hicieron parteras porque veían la violencia obstétrica que sufrían las mujeres y a partir de eso ellas dijeron, no, yo quiero irme por otro lado y decidieron seguir cuidando a otras mujeres desde otras trincheras. Justamente me parece que hay esos pequeños ejercicios de decir, esto no me gusta, estoy viendo esto, sí quiero cuidar por deseo, pero desde otras formas. Y también cómo hacer del cuidado algo común me parece un poco eso. Yo no creo que solo haya una sola manera de decir, esta es la manera de cuidar, esta es la manera de maternar, esta es la manera de paternar. Habrá muchas y habrá cientos. Y aquí me parece que es muy importante más que lo común, es lo cuidado y hacerse la pregunta de, ¿qué necesitas tú para sentirte cuidada? Bueno, yo solamente, no sé si responda a la última pregunta que se hizo. Pensaba, hace unos meses hubo otro evento donde vino Edith Pacheco, una de las autoras mexicanas que se especializa en el tema del cuidado, y ella señalaba que de pronto uno puede como ir cuestionando, ¿no? Todas estas preguntas, cómo vienen a cuestionar como una estructura en donde las mujeres las sostenemos. Y esta mesa también se plantean esos temas. Pero ella señalaba, lo primero que dijo fue, lo personal es político. Por supuesto que todas las mujeres hemos pasado por esa experiencia desde la imposición. Y además, ella dijo que el cuidado debe constituirse como un derecho y tiene que haber un sistema que cuide. Por lo tanto, ya no solo las mujeres tenemos que estar allá. Cómo cuidar desde el deseo, ya no es desde la imposición. Creo que ahí aparece una palabra clave, la libertad, ¿no? Cuando tienes esa libertad de decir, yo no quiero cuidar a mis papás que tienen 60 años, justamente hubo un caso también hace, me parece un año, no lo sé, en donde una mujer decidió no cuidar a su esposo y la ley le dijo, está bien. No supe muy bien el caso, pero también se hizo muy viral, ¿no? Como las mujeres o los hombres o todos podemos decidir no cuidar, porque tiene que haber un sistema que cuide y no las mujeres estar cuidando. Cuando tú dices yo quiero cuidar a mi pareja, hay que tener como mucho cuidado desde dónde lo estamos diciendo, porque cuando se dice desde la lengua patriarcal aparece la abnegación, ¿no? Como desde dónde nos educaron o desde dónde quiero cuidar.
ahí aparece, ahí tenemos que cuestionar desde dónde viene ese deseo. Y si dices, bueno, estoy decidiendo porque lo quiero hacer, pero sobre todo una pista que puede identificar que puede identificar una desde dónde lo está haciendo, creo que son los efectos que tienen en nuestras vidas y cómo nos sentimos. Si nos sentimos cansadas, si dejamos nuestro tiempo libre, si dejamos proyectos por cuidar, ahí ya no está apareciendo la libertad, sino ahí está el rol, el cautiverio hablando. Ahí estás se te está imponiendo, ¿no? Y justamente pues ya no se abren posibilidades para la vida propia, porque estás cuidando a otros. Sería todo. Ok, muchas gracias. Tendríamos tiempo para una breve pregunta más, si alguien desea participar. Ok, bueno, pues yo nada más quisiera… muy brevemente, por favor. Agradezco lo que comentaba la compañera de que nos hace sentir cuidadas, ¿no? Creo que esta parte de servicio en las mujeres es bien importante ponerla primero en nosotras. Sí estoy a servicio de la vida, sí, de todo y de todos los que me rodean, pero primero estoy al servicio de mi corazón. Y entonces, en esa medida, ya doy desde un lugar de integridad y le puedo decir a mi pareja, a quien sea, no, ahorita no, o de otra manera, ¿no? Entonces creo que gracias por destacar esa parte. Muchas gracias. Bueno, yo nada más quisiera como brevemente agradecerles las ponencias y bueno, también destacar algo que creo que es un eje transversal en todas y es este tema del reconocimiento del cuidado como trabajo, ¿no? Como no naturalizar de que se hace simplemente por instinto y ya, porque cuando se reconoce como trabajo, pues empezamos a ver que tiene otra serie de implicaciones sociológicas, antropológicas, emocionales, incluso económicas, ¿no? Y me parece muy interesante ver también como esta perspectiva histórica de cómo esos discursos siguen estando presentes y esos debates siguen estando presentes, ¿no? Pensaba ahorita que comentaba Gabriela, pues en estas tradwives, que son instagramers y todo, pues son los mismos discursos desde otro lugar, ¿no? Y cómo hay toda esta diversidad de visiones, ¿no? Pero que seguimos en esos mismos debates, ¿no? Igual esta cuestión que comentaba Nereida en su presentación, pues de cómo se nos socializa de lo que debe ser. Hoy en día, por ejemplo, Barbie, que es esta muñeca icónica, dijo, tú puedes ser lo que quieras ser. No solo eres la esposa, la madre, puedes ser la astronauta, puedes ser lo que tú quieras, pero al mismo tiempo viene también el tema del burnout. Seguimos siendo todo lo que queremos ser, más la mamá que cuida, ¿no? Entonces ahí está este tema también de cómo los varones se pueden o no se pueden involucrar en otros trabajos, en el trabajo del cuidado, ¿no? Entonces me parece también ahí muy importante pues el concepto de violencia simbólica, de reconocer cómo a veces nosotras mismas sin darnos cuenta podemos seguir reproduciendo esos mismos valores, esas mismas visiones. Entonces, en este sentido, pues me parece que las ponencias pues dialogan muy bien y les agradezco mucho bueno, no sé si alguna de ustedes quiera comentar alguna otra cuestión. Gracias. Bueno, solo es sumar a estas ideas sobre los planteamientos que se hacen y la retroalimentación, en el sentido de qué podemos hacer para trabajar sobre esto. Como bien decía Gaby, pues hay una perspectiva en este comentario de decir, bueno, es que también los hombres viven un cautiverio, también participan, etcétera. Pues es un tema generacional, también lo dijeron acá, estamos en una etapa de transición, somos una generación que nos tocó vivir lo anterior o toda esta explicación que dio Nereida sobre los juguetes, nosotros que hablamos de aquel momento en el que los estereotipos se estaban reforzando, pero que siguen vigentes, o sea, actualmente estamos rodeados de un contexto que marca, que refuerza estos estereotipos y pues ¿qué podemos hacer? Desde casa, formar de una manera distinta, ya se ha dicho aquí, no ponerle género a los juguetes, por ejemplo, a las labores del hogar, tratar de formar quienes somos madres a nuestros hijos e hijas en un tema equitativo, igualitario, mostrar la función. También en la escuela, yo creo que todos estos espacios sirven mucho para que podamos nosotros reproducir estas ideas y salir de aquí y las personas lo reproduzcan en sus convivencias sociales, en casa, etcétera.
cada área de conocimiento es distinta y lo percibe diferente. Nosotros estamos en un área social que hace conciencia y que está preocupada por esto. La mayoría que habemos aquí somos mujeres, ¿no? También, entonces, invitar a participar justo al otro género o a todos los géneros para que podamos reproducir o formarnos de otra manera en clase, todos los que somos y todas las que somos docentes, hablar de estos temas, poner ejemplos, hacer muestra, y esto va generando una cultura, va despertando el interés sobre estos temas, que volteen a verlo de manera diferente, porque también nuestra matrícula pues viene de sectores como el que comentaba Gaby, en el que piensan de una forma tradicional y no ven la otra parte porque está normalizado. Entonces, nosotros tenemos un doble esfuerzo, ¿no? Esto de las dobles jornadas lo vivimos todas las mujeres que trabajamos y somos madres, no nada más. Es muy difícil equilibrar el trabajo de casa con la pareja, también por eso hay muchos divorcios, más las que decidimos seguir estudiando. Es un ejemplo nada más de que es algo que sucede en nuestra vida cotidiana. Entonces, nosotros al mostrar estos ejemplos, el tema de las mujeres que trabajan en casa con niños con alguna enfermedad o discapacidad y que la carga recae al 100% en ellas porque los papás pues se desentienden y eso lo asume, bueno, y termina con un trastorno ansioso depresivo, comentaba. Volteábamos con Gaby y decíamos, no estaremos trastornadas, porque justo es algo que estudiamos y que vivimos. Entonces decía, ¿qué podemos hacer? Mantenerlo presente y en lo que hacemos en casa, reproducir una nueva forma de ver. Qué bueno que dices, yo soy producto de una generación de madres solteras y pienso diferente. Bueno, pues es una generación diferente, pero eso no significa que no exista ya, porque está muy presente todavía y tenemos mucho trabajo por hacer, en ese sentido, y pues nos responsabilizamos de eso, ¿no? Porque al final somos parte de este mundo, vamos a dejar hijos e hijas que queremos que vivan diferente, sobre todo en libertad, que tengan la libertad de no reprimir sus emociones, sus deseos y decir, yo no quiero cuidar a mis papás, yo no quiero cuidar a mi esposo o a mi esposa, no lo sé, de la manera en la que me imponen hacerlo. O sea, puedo acompañar un proceso, no significa que se desentienda, sino son las formas, nuevas formas de concebir. Y es difícil porque no hay apoyo legislativo, habíamos dicho, como lo vimos acá en el trabajo, el avance va muy retrasado. O sea, en aquel momento había tres formas de legislación que expresaban al respecto, ¿no? Pero la evolución fue después de 40 años. Entonces, hay aspectos todavía por trabajar para organizarse, como decían los comités o las tribus. También tienen un tema administrativo, ¿cómo se va a administrar? ¿Quién va a pagar eso? O sea, hay como muchos límites, ¿no? Por eso hay que pues trabajar de manera organizada, pero en primer lugar poner el tema para que pueda haber discusión y pueda haber trabajo en ese sentido. Y pues ya, gracias. Ok, pues muchas gracias y pues antes de cerrar, nada más quería recordarles que vamos a tener mesas a la 1 para que asistan y esta tarde también les recuerdo que las actividades del Congreso se van a trasladar al Museo del Estado y van a continuar a las 4:30 de la tarde. Y más tarde, a las 6:15, vamos a tener la inauguración de la exposición Nacer en Comunidad, el testimonio gráfico de Francisca Montes Lorenzo. Están cordialmente invitadas, invitados, y pues agradecemos mucho a nuestras ponentes y a todas las personas que asistieron. Muchas gracias.